correspondiente en el aula de Grecia que hoy presentamos oficialmente aquí en la sede ciudad de Alicante. Para mí es un día muy feliz porque culmina pues una serie de contactos en estos meses últimos pues de correos, porque no podíamos reunirnos de forma presencial como hubiera sido nuestro gusto, pero todos con el objetivo de dar pues plasmación definitiva a lo que va a ser a partir de ahora una serie de actividades de tipo cultural para conocer más pues a nuestros queridos hermanos de la otra orilla del Mediterráneo oriental, de Grecia, pero que en su conjunto va a ser una sala, un aula, digamos, de humanidades clásicas, donde daremos pie también a conferencias, a charlas que puedan surgir pues, de la temática vinculada con la cultura de Grecia fundamentalmente, pero de los países que compartimos una misma cultura que nos llamamos mediterráneos, ¿no? Por tanto, es un día muy dichoso. Presentamos, como les digo, oficialmente el aula de Grecia de la sede universitaria y a partir de hoy, con su página web y con los envíos que desde la sede vamos haciendo semanalmente, irán conociendo la actividad que será una actividad vinculada a conferencias, a mesas redondas, a charlas magistrales, presentaciones del libro, algún concierto que podamos dar aquí también, presentación de películas, digamos como cineforum, con comentarios y debates sobre lo que podamos ver a partir de ahora aquí también en la sede universitaria. Bueno, en definitiva, con ese espíritu, ¿no?, de siempre de enriquecer nuestra formación humanista, pues un aula que yo creo que va a estar cargada de muchas y buenas sorpresas. Todo esto viene, y ahora paso a continuación a presentarles a los miembros de la mesa y les iré dando la palabra, viene de la mano de la Asociación de Griegos de Alicante, que está dirigida, presidida por don Costas Mitrou, que se puso en contacto, ellos han tenido vinculación con la profesora Maripaz López y con nuestro querido decano, el profesor Juan Mesa, que a última hora no ha podido asistir, pero tenemos una representación excelente con el gran y buen amigo José María Ferri, que es vicedecano de Ordenación Académica, y allí surge esta idea, esta posibilidad, hace unos meses, entonces un proyecto de ilusión, ¿no?, de poder constituir un foro de enseñanza continua de Grecia aquí en Alicante, ¿no? Foros de este tipo en la sede se han desarrollado actividades, pero nunca ha habido digamos, la constitución de lo que hoy presentamos, ¿no?, de un aula de estas características, ¿no? Por ejemplo, con la Asociación de Ciudadanos de Rusia, de aquí de Alicante, de la provincia, también hemos desarrollado actividades. Llevan también actividad prácticamente continua los residentes rumanos, bueno, digamos residentes, muchos de ellos ya pues, nacionalizados españoles, ¿no?, que también desarrollan actividad aquí en la sede, incluso tienen en los sábados una serie de aulas en los pisos superiores del edificio para dar clase a los más jóvenes, con diversas actividades, clases de español o refuerzo de clases de rumano. Bueno, en definitiva, que esta vinculación con este mundo multicultural en el que vivimos para nosotros es fundamental, y la ciudad de Alicante es un ejemplo claro de una ciudad que ha vivido, especialmente en sus últimos 2 siglos, pues de la venida de gente, del desarrollo vinculado con una actividad fundamental para nuestra economía, como es el turismo en diferentes modalidades, residencialismo, como también se llama, de gente que se ha quedado a vivir aquí, que ha venido por diversos motivos y finalmente ha establecido su hogar aquí en Alicante, ¿no? Y ese espíritu de acogida, ¿no?, bueno, pues intentar comprendernos mutuamente,
es un poco lo que en la sede ya desde hace años se viene facilitando, favoreciendo, pero siempre con proyectos que sean concretos, ¿no? A veces han venido, pues mira, somos los representantes de la comunidad tal, pero se ha quedado un poco en el aire y ya no se ha insistido, ¿no? En este caso presentamos un producto cuajado, en el sentido de que hay una asociación que quiere desarrollar una actividad, que ya nos ha establecido una programación coordinada académicamente, ahora lo comentaremos, por la profesora Maripaz López, y por tanto los resultados están aquí. Y lo que, como director de la sede, deseo es que esto tenga continuidad durante muchos años, ¿no? Es un poco el espíritu que nos anima. Yo creo, como les digo, que del aula de Grecia van a salir muchas y muy buenas actividades y, bueno, pues cuando ya podamos recuperar la plena normalidad, podamos tener una asistencia mucho mayor, la ciudad de Alicante pues agradecerá las actividades que se desarrollen. Pero esto no nos quita a que empecemos ya con todas las dificultades que supone el momento actual. Comenzamos ya la actividad del Aula de Grecia. Hoy ya vamos a tener una conferencia magistral para inaugurar este ciclo sobre, bueno, pues esa joya, ¿no?, del bel canto que fue María Callas, y con ello iniciamos de la mejor manera, de la manera más brillante posible, las actividades del Aula de Grecia. Me acompañan en la mesa y les iré dando la palabra de manera sucesiva. En primer lugar, el presidente, director, el coordinador de las actividades de la Asociación de Griegos de Alicante, Costas Mitrou. Te agradezco mucho, Costas, tu ilusión, tu constancia y al final pues el resultado lo tenemos ya aquí, el producto que va a suponer el Aula de Grecia. El Aula de Grecia va a estar coordinada académicamente por la profesora Maripaz López, que tenemos ahí en primera fila. Podrías haber estado aquí perfectamente, pero la profesora Maripaz López yo sé que es de esas personas de trabajo continuo en la universidad, es una académica ejemplar. Hemos tenido la gran ilusión de verla este verano en algunas páginas de diarios de tirada nacional, con pues un descubrimiento que han tenido. Bueno, pues eso nos gratifica como compañeros suyos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y quiero agradecerte, Maripaz, que vayas a estar en esta bonita tarea de la coordinación de las actividades que se hagan aquí en el Aula de Grecia. Nos acompaña también, como les decía, el vicedecano de Ordenación Académica, José María Ferri. Como les digo, el decano Juan Mesa, por motivos personales, nos ha mandado un correíto a última hora de la mañana que no podía asistir, pero tenemos a José María Ferri, compañero de facultad, vicedecano de los que están a todas horas allí trabajando por el beneficio de la facultad, y quiero agradecerte muy sinceramente tu estancia aquí y ahora luego tendrás también tu turno de palabra. Y quiero agradecer muy encarecidamente la presencia del profesor Manuel Serrano, que me acompaña aquí a mi izquierda. Profesor Manuel Serrano, además de ser profesor también en nuestra facultad, él es especialista, ¿no?, en griego moderno, además con una relación que nos vincula a él y a mí de hace muchos años, con muy diversos motivos, pero muy vinculado también a los temas, porque yo soy un apasionado de los textos también clásicos. Y el profesor Manuel Serrano a veces me ha estado también orientando, ¿no?, sobre algunas lecturas, algunas traducciones de algunos textos. Pero además el profesor Manuel Serrano aúna la faceta de cónsul honorario de Grecia en España. Él tiene la sede en Elche, pero es el cónsul honorario de Grecia y está aquí en representación del excelentísimo señor embajador de Grecia, que tenía prevista inicialmente. Habíamos organizado, además del propio Manuel Serrano, teníamos prevista la presencia del embajador y también por motivos de agenda a última hora no ha podido estar aquí en Alicante. Tenemos que pensar también que la situación en la que está Madrid ahora
está complicado la cosa y bueno, pues se están evitando también los desplazamientos desde la capital de España por parte de autoridades, de las administraciones, para evitar lo que diríamos males mayores, ¿no? Pero quiero agradecer de verdad la buena disposición que hemos tenido en la Embajada de Grecia con el contacto que ha establecido Costas y bueno, que al final estemos magníficamente representados también por nuestro cónsul honorario, el profesor Manuel Serrano. Tiene la palabra en primer lugar Costas Mitrou. Vamos a presentar con eso de las... Con la entrega de... Vamos a hacer la entrega. Sí, sabéis que, bueno, el acto lo hemos pensado en dos partes, ¿no? Una, en la que vamos a hacer entrega de una serie de certificados a vosotros, a los alumnos, que bueno, va a empezar ahora Costas y la profesora Maripaz López. Luego terminaremos, una vez entregados esos diplomas, hablarán el vicedecano y el cónsul honorario y cerrará el acto la conferencia inaugural del Aula de Grecia, de la inauguración del Aula de Grecia, que corre a cargo de Marcelo Buscairo, que nos va a hablar, como les decía, de la figura de María Calas. Por tanto, ahora tiene la palabra Costas, cuando quieras. Gracias, estimado señor director, querido Jorge, estimado señor vicedecano, estimado cónsul y querido amigo Manuel y señoras y señores, pues ya lo has explicado todo tan bien que falta poco de añadir de mi parte. Lo que quería hacer yo presentaros también un poco la persona que hablará hoy, el conferenciante, pero antes, claro, tengo que dar las gracias también de parte de la comunidad griega y lo voy a hacer muy brevemente y en orden cronológico y no protocolario. Muy bien. Primero debemos de la asociación dar las gracias al decano, que como has dicho al final no podía acudir, al decano de la Facultad de Letras, señor Juan Mesa, y también a ti Maripaz, profesora de la filología griega, porque los dos desde el inicio, desde el principio, no solo han apoyado nuestra idea de ofrecer algunas actividades culturales, sino que propusieron establecer esas actividades en un ámbito más amplio. Entonces, la idea de poner en marcha un aula de Grecia viene de Juan Mesa, ¿no? Porque él puso la idea, ¿y por qué no intentamos poner un aula como hay otras aulas en la sede? Entonces, las primeras gracias van a vosotros dos. Y también, claro, Jorge, debemos las gracias a ti, como director de la sede, que respondiste con mucho entusiasmo, también desde el primer momento, a esa idea de poner el aula aquí dentro de ese ámbito, de ese centro de la sede universitaria, que es un lugar tan acogedor y precioso. Y bueno, no voy a añadir muchas cosas más, porque lo has ya explicado bien. El fin de todas esas actividades es dar una imagen un poco amplio y polifacético de muchos aspectos, de no solo la historia, sino la actualidad. ¿Y por qué empezamos con la María Calas? Porque hemos pensado que vamos a enfocarnos en el primer cuatrimestre a grandes griegas porque aparte de la María Calas, que es, creo, la más famosa griega del último siglo, también tenemos otras, y en concreto la Melina Mercouri, que igual la conoce mucha gente todavía, una actriz que no solo era una actriz, sino mucho más, como nos va a explicar en la segunda conferencia en octubre, Amor. Y este año se ha declarado el año Melina Mercouri porque se cumplen 100 años de su nacimiento. Entonces, cogiendo esa idea, hemos decidido, vale, vamos a dedicarnos a grandes griegas. Y empezamos con
con la María Callas hoy y ya, dando las gracias, también finalmente debo dar las gracias a mi querido amigo Marcello Buscaino, que también con mucha ilusión se mostró dispuesto a dar la primera conferencia, a pedírselo, que no es poco, porque Marcello tiene una carrera profesional en el mundo de la ópera, vamos, que es un honor tener una persona de estas calidades hoy aquí dando la primera conferencia. Marcello, nacido en Brasil, ha hecho sus estudios de teatro y historia de arte en varias ciudades, en Colonia, en Alemania, en París y Londres. Y dirigió varias reposiciones en la Deutsche Oper Berlin, donde ha sido miembro de la compañía. Ha colaborado con importantes directores de escena en el mundo de ópera, como Michael Haneke, Peter Sellars, Alain Platel, Laurent Pelly, entre muchos otros. Los que saben un poco del mundo de la ópera son nombres muy conocidos y muy importantes. Y además ha trabajado en algunos de los teatros de ópera más importantes de Europa, como por ejemplo en el Teatro Real de Madrid, el Liceu en Barcelona, donde vive, el Royal Opera House, Covent Garden en Londres, la Ópera de París, la Nacional de Ámsterdam, y también en festivales de ópera conocidos tales como Glyndebourne o de Salzburgo. Pero no solo ha trabajado en eso, que para nosotros que no somos muy especialistas es el típico de la ópera, no, su predilección por formas mixtas de arte le llevó a dirigir el estreno mundial de la obra After Hours en el Berghain. Y el Berghain, no sé si lo conoces, es el club de música electrónica más famoso mundial en Berlín. Y en este ámbito ha puesto en marcha o dirigió una ópera electrónica basada en la película de Martin Scorsese, After Hours. Entonces es una persona también de la perspectiva artística polifacética, se puede decir, ¿no? Pero Marcello también se dedica a la enseñanza, trabajando en talleres de interpretación escénica para estudiantes. Y de los últimos obras donde trabajó, entre otros dirigió con mucho éxito el Hänsel y Gretel y Così fan tutte para el Festival de Ópera de San Luis Potosí en México, y ahora está preparando la flauta mágica para el Festival de Schaffhausen, ¿no?, en Suiza, y Dido y Eneas otra vez para el Festival de San Luis Potosí. Ambos están para el junio del 21, ¿no?, que viene. Y hoy Marcello nos invita a participar en su propia aventura personal con el propósito de entender las emociones y los procesos que el mito de María Callas suscita en él. Muchísimas gracias, Marcello. Muy bien. Muchas gracias, Costas. Gracias, Marcello, por estar aquí en la sede. Y él va a ser el que dé la lección enseguida, en unos minutos, inaugural del aula de Grecia. Si os parece, ahora vamos a entregar estos diplomas. Si quieres, Maripaz, sube tú y explicas un poco. ¿Sí? No, necesitas un micrófono para que te escucha la gente. Sí, o sube a la atril si quieres. Para que se te escucha la gente de streaming. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Bueno, simplemente vamos a repartir, bueno, simplemente no, la verdad es que estamos muy contentos y contentas, todos los miembros del área de filología griega, y nos ha parecido que esta era la ocasión ideal para hacer entrega de unos certificados que son certificados de lengua griega clásica, que tienen carácter europeo y que se conceden desde Bruselas. Y esta actividad ha sido precisamente llevada a cabo gracias a
al entusiasmo de nuestra querida compañera Juani Carrillo, que ha sido quien ha ayudado a los alumnos a preparar este certificado, que va a entregar, que nos hace los honores de entregar el vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Ferricol. Y bueno, pues son 2 tipos de certificados de 2 niveles y todos los alumnos han sido muy brillantes y estamos muy contentos. Y enhorabuena a todos. Enhorabuena. Muy bien. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este honor que es para mí repartir un certificado oficial europeo de una lengua como el griego, en este caso en su versión clásica, pero importantísimo, porque en el momento en el que estamos, donde el futuro es incierto, tenemos que volver a un pasado muy glorioso y muy cierto, que es el pasado de nuestra cultura grecolatina, riquísima, variadísima y que guarda respuestas seguras para casi todo. Por tanto, me alegra mucho ver que haya personas muy jóvenes aquí que han hecho este examen, que han obtenido un resultado brillantísimo, porque solamente con ver el nombre de los minerales con que se nombran los títulos y su precio en el mercado, me parece que el diploma tiene un nivel altísimo y pues es una muy buena iniciativa que también quiero acabar, antes de entregar los diplomas, felicitando a las profesoras del área de Filología Latina, la profesora Carrillo, la profesora López, que han hecho, el profesor Serrano, perdón, y griega, perdón, que han hecho posible, filología griega, pero he dicho latina, y que han hecho posible el que estos diplomas estén hoy aquí. Sofía Belzonce Berenguer, que ha obtenido el certificado oro y el certificado plata. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. María Aristido, que ha obtenido el certificado oro. Muy bien. Javier Serrano Sánchez, que ha obtenido los certificados oro y plata. Muy bien. Enhorabuena. Claudia Cruz Herzog, que ha obtenido los certificados bronce y oro. Nuria Tobarra Riaza, que ha obtenido los certificados bronce y plata. Enhorabuena. Lucía Millán Navarro, que ha obtenido los certificados plata y bronce. Enhorabuena. Y finalmente, David Palenzuela, que ha obtenido el certificado plata. Muy bien. Enhorabuena. Enhorabuena. Ahora que ya estáis certificados por el griego clásico, vamos a empezar con el griego moderno, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al vicedecano por estar aquí y gracias al apoyo de la facultad, que sabemos que está también detrás de esto, pendiente e ilusionado con el proyecto. Para nosotros, la sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante es nuestra casa, porque aunque la sede es de toda la universidad, pero para la Facultad de Filosofía y Letras es nuestra casa y siempre contamos con el profesor Olcina, que nos auxilia en todas las empresas que le proponemos. Y esta realmente, el Aula de Grecia, pues es una de esas grandes empresas que era necesaria, y antes lo comentaba con la profesora López, yo creo que también era muy necesario que esa empresa estuviera aquí, que estuviera en el corazón de la ciudad, para que no únicamente quedara restringida al ámbito académico, al ámbito universitario, sino que fuera también una puerta para que tantísimas personas interesadas en la cultura griega, en la lengua, en la historia, no solamente en el mundo clásico, sino también en el mundo
contemporáneo, pues tengan aquí este lugar de encuentro. Que al fin y al cabo lo importante, sobre todo en estos tiempos, es que no perdamos esa idea antigua del foro, esa idea antigua, no del foro como lo entienden los modernos, del número de asientos que se pueden ocupar, sino del foro como lugar de encuentro, de reunión y de debate ideológico. Y en ese sentido, una facultad como la mía, como la que yo represento aquí, de Filosofía y Letras, pues tiene que estar muy orgullosa de contar con esto. Así que muchas gracias a todos los que la habéis creado y os deseamos lo mejor. Muchísimas gracias, María, de verdad. Bueno, y para cerrar este turno de palabras de la mesa, antes de dar paso a la conferencia, tiene la palabra el profesor Manuel Serrano, que, como hemos dicho, aúna la condición merecida de cónsul honorario de Grecia en España. Gracias. Muchas gracias, señor director de la sede, Jorge Ocina, señor vicedecano, en representación del decano, señor Ferri, señor Mitru, presidente de la Asociación de Griegos de Alicante, estimadas compañeras del área de filología griega. Hoy solamente se habla de Grecia, afortunadamente. Profesora Carrillo, profesora Maripaz. Miembros de la asociación que preside el señor Mitru, estudiantes, conferenciante que va a hablar hoy, yo creo que muy acertadamente, la elección. Usted muy acertadamente la elección del tema. Usted hablará luego lo que tenga que decir por parte de los griegos y estudiantes que han recogido su merecido premio. Lo bueno que tiene hablar el último es que todo se ha dicho ya. Entonces yo voy a ser muy breve y voy a pasar con su permiso al griego, ya que estamos hoy hablando de la Grecia moderna. Καλώς ορίσω τον πρόεδρο, τον κύριο Κώστα Μήτρου, τα μέλη της Επιτροπής που βλέπω εκεί, τη δασκάλα επίσης, τις δασκάλες, διότι είστε και οι δύο, η κυρία Παπαβασιλείου. Με μεγάλη χαρά κλείνω αυτή την εκδήλωση, το πρώτο μέρος, και μου φαίνεται πράγματι καταπληκτικό ότι μία μικρή κοινότητα Ελλήνων έχει καταφέρει με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, του κυρίου Μέσα, της κυρίας Μαρτίνεθ, να ξεκινήσει ένα έργο που το είχαμε πριν από 6-7 χρόνια, ο πρώτος σύλλογος, έγινε μετά την κοινότητα, και το καταπληκτικό είναι ότι ελάχιστα μέρη στην Ευρώπη έχουν μία τέτοια κοινότητα που έχει συμφωνήσει με το Πανεπιστήμιο, με το ακαδημικό, ώστε να προκαλέσει μία σειρά που ξεκινάει σήμερα διαδηλώσεων, εκδηλώσεων κλπ. Συγχαρητήρια και από τον κύριο πρέσβη, ο οποίος, el señor embajador, no es que no haya podido venir, es que no se encuentra en España. Esta es la razón por la que no ha podido venir, razón de fuerza mayor. Όπως ξέρει ο κύριος Μήτρου, δεν μπόρεσε ο κύριος πρέσβης, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει τον επόμενο μήνα για το δεύτερη δήλωση να έρθει, και υπάρχουν και άλλα διάφορα μέσα, και μέρος του μου είπε να σας καλωσορίσουμε και υποσχέθηκε να έρθει τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο. Να δούμε αν μπορούμε να το καταφέρουμε. Καταπληκτικό είναι, επαναλαμβάνω, ότι μία μικρή κοινότητα κατάφερε να ξεκινήσει σήμερα τέτοιο έργο, τέτοια πρόοδο με τις εκδηλώσεις. Κατά τη γνώμη μου, η Καλογεροπούλου είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μέρος των σύγχρονων νεολίνων. Είπε ο κύριος Μήτρου για τις γυναίκες, νομίζω πως είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο, και στη συνέχεια τον επόμενο μήνα η Μέρκουρη ακόμα καλύτερο. Δηλαδή
συγχαρητήρια και εκ μέρους του κυρίου Πρέσβη από μένα βέβαια, όπως άλλωστε είναι πασίγνωστο στα μέλη της Επιτροπής και σε όλους τους Έλληνες, έχετε την υποστήριξη του προξενείου και της πρεσβείας σε κάθε διοργάνωση, σε οτιδήποτε, και αυτό είναι μια εξαίρεση, όπως εδώ γνωρίζετε πολύ καλά, σε σύγκριση με άλλα προξενεία της Ισπανίας, τα οποία δεν έχουν μεγάλη ελληνική κοινότητα όπως εδώ. Ο πρόξενος δεν δουλεύει πολύ. Δεν λέω ότι εγώ δουλεύω πολύ, απλώς υποστηρίζω άμεσα και έμεσα όλα τα πράγματα που κάνατε και θα κάνετε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Estamos en el Día de Grecia. Sabéis que sí, que la sede es casa de muchas cosas, pero es casa de lenguas. Y aquí son bienvenidas pues, muchas lenguas. Se han impartido conferencias, normalmente he estado más acostumbrado al castellano, al valenciano, al inglés, pero en otros idiomas también se han impartido. Y bueno, es un poco nuestra obligación como ciudadanos de aquí. Y no olvidemos, esto es una nota al pie de página, que cuando venga el señor embajador no será el primer embajador que visita la sede, porque el inicio de todas las conversaciones que ha habido entre la parte académica y la Asociación de Griegos estuvo presidida por el señor Lázaris, antiguo embajador, que además dictó una conferencia aquí, que creo que era el primer embajador que dictaba oficialmente una conferencia. Luego, en Grecia somos pocos, pero peleones. Entonces, quería decirlo no solamente por este embajador, que yo estoy seguro que va a venir, lo vamos a conseguir, que ya sería el segundo embajador que visita la sede. Exacto. Creo que fue hace 3 años, ¿no? 2 años cuando estuvo aquí el embajador. Pues muy bien, toca ahora el turno de nuestro conferenciante de lujo. Disculpa que nos hayamos alargado en estos actos previos. Y Marcelo, te agradezco mucho tu presencia aquí en la sede. Tienes la palabra. Disculpa que voy un poquito así. Sí. Él va a ir al atril. Sí, nos podemos quedar aquí. A levantar un poquito. Esto están escuchando, imagino. Una pregunta. ¿Puedo durante la conferencia quitarme la mascarilla? Porque creo que estamos respetando bastante bien las distancias de seguridad y esto me facilita mucho el trabajo. Muchas gracias. Disculpe. Sí, mejor. Quizás nosotros nos vamos a distribuir para poder ver. ¿Hay proyección de imágenes o...? Ah, vale. Vale. Como queráis. Pues nos quedamos con el podismo, Antes de todo, buenas noches a todas y a todos. Kalispera. Muchas gracias por venir a recibir la propuesta de la comunidad griega de Alicante, sobre todo la parte de Konstantinos Mitros, de quien yo admiro mucho la determinación, la fuerza y el trabajo que invirtió en este proyecto. Yo me sentí de verdad muy honrado, incluso un poco intimidado, digamos, sea por la circunstancia de la apertura del aula de Grecia, porque, yo no soy ni griego, ni español, ni profesor universitario, pero, intentaré mi mejor. Y también en relación al tema, digamos, porque me pregunté qué es lo que yo puedo aportar, digamos, a la información que uno puede obtener en Internet, en los medios, en las biografías sobre María Callas. Yo de algunas formas voy a tratar quizás sobre algunos aspectos de su vida, pero no lo voy a contar. Perdón, tengo que acercarme más del micrófono. Y también solo voy a citar algunos puntos sobre la importancia que ella tiene en la interpretación operística al inicio de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la revalorización de la técnica y del repertorio belcantista. Viendo esto, yo llegué a la conclusión que quizás sería más acertado
llamar lo que yo quería hacer de ensayo, o acercarme más a través de este bies. Quizás porque me daba más libertad para explorar las contradicciones del personaje de María Callas y también las mías. Me gusta también el carácter teatral del término y su forma me gusta porque evoca un intento en el ejercicio que para mí es vivir. Ensayar, 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 lo decía Judith Stein. Los errores, los lapsos, son partes constitutivas de estos ensayos y a través de ellos se aprende mucho y uno pasa a conocerse más. María Ana Kekilia Sofía Kalogeropoulou es su nombre de bautismo. Supongo que heredó los nombres de sus abuelas o de sus madrinas, pero también he leído que su padre quería darle el nombre de Kekilia, mientras que su madre deseaba que se llamara Sofía. Kekilia, Cecilia, es un nombre muy poco común en Grecia. Y ahora, en lugar de hacer una excursión griega, desafortunadamente voy a hacer una excursión latina y decir que nomen est omen. Y Cecilia es la santa protectora de la música. En cuanto a su apellido, como lo conocemos nosotros, su padre, Yorgos, lo acortó como Callas, sobre todo para facilitar a los americanos, a los norteamericanos, su pronunciación. María Callas es griega, pero nace en Nueva York en 1923 y hasta 1966 posee la ciudadanía estadounidense. Su madre reconoce su talento temprano y, de acuerdo con lo que dice la propia María Callas, se dispuso inmediatamente a explotarlo. Evangelia, o Litza, era una mujer ambiciosa, social y culturalmente. No tanto su marido, que tenía más la fama o la tradición de ser mujeriego, digamos así. Las diferencias entre la pareja hacen que Litza le deje en Estados Unidos para instalarse en Atenas con sus dos hijas. Es el año 1937. Se instalan en el número 61 de la avenida Patission, que oficialmente no se llama así, se llama 28 de octubre. Es un edificio Art Nouveau en una avenida importante del centro de Atenas, muy cerquita, para los que han estado ya ahí, del Museo Nacional de Arqueología. He pasado ahí, porque estuve en Grecia, como hace unas 3 semanas. Se encuentra más o menos cerca de donde me he alojado en Atenas esta última vez, y por eso he pasado por ahí a menudo. El edificio está semiabandonado. Solo hay un sin techo que vive con su perro bajo una especie de cubierta que habrá sido puesta para evitar el peligro justamente de los desprendimientos de la fachada. No es el sitio quizás más acertado para instalarse, pero visiblemente aquel hombre eligió hacerlo ahí. Antes de percatarme de que era el edificio donde vivía María Callas, fue él que me llamó la atención. Tenía sus cosas organizadas de una forma casi metódica, ocupando mitad de la acera. Era un poco raro porque fumaba un puro las veces que yo pasé por ahí. Tenía el pelo gris con unas canas más o menos claras. Llevaba gafas y creo que escribía en un cuaderno de vez en cuando. Parecía esperar a alguien o algo. María Callas, cuando vivió ahí, de adolescente, era gordita, le gustaban helados, de acuerdo con lo que decía su hermano en una entrevista para el New York Times más tarde, y alta, tenía como 1,74 m, 1,75 m. Y quizás, más allá de su talento musical y vocal, han sido su volumen y apariencia de algo mayor lo que le han ayudado para que fuera admitida tan temprano, inicialmente al Conservatorio Nacional a los 13 años y a los 15 en el más prestigioso Conservatorio de Atenas, junto con Elvira de Hidalgo. Elvira de Hidalgo, una española, ha sido su tutora, confidente y prácticamente madre de María Callas hasta el resto de su vida. Fue quien la introdujo en la técnica del bel canto, esa técnica tan esencial para el trabajo de María Callas y que quizás le proporcionó la gran flexibilidad de su instrumento vocal. María Callas estudiaba muchas horas al día. Escuchaba las clases, no solamente las suyas, pero escuchaba las clases de todos los otros alumnos. Y decía que era con finalidad de aprender mucho, no solamente de lo que hacían bien, pero sobre todo de sus errores. Aparte entonces de lo que era su talento natural,
fue quizás una autoexigencia implacable que le ayudó a tener la determinación de perfeccionarse a tal nivel. Pero quizás también era su forma de buscar atención, amor, la atención y el amor que desde pequeña sentía que le faltaban por parte sobre todo de su madre, que prefería a su hermana Jacinti. Extrañamente, Jacinti, mientras vivían todavía en Estados Unidos, la llamaban de Jackie, que es un nombre que quizás tiene alguna ironía con el futuro de la propia María Callas. Tanto estudio y abnegación, seguramente no se puede hablar de una pubertad o adolescencia normales en su caso, dio sus frutos en el ámbito profesional, porque María Callas empezó a cantar roles muy importantes ya en Grecia, quizás en un contexto de estudiantes, pero muy importantes como Leonore de Fidelio, como Marie de Tifland, que los ha cantado en griego, porque son roles muy pesados, como Santuzza de Caballería Rusticana, Tosca, todos roles de alta exigencia para una voz madura de soprano dramática. Ella tenía entre 20 y 23 años en esta época, era muy joven. Tanto talento incluso suscitó la envidia de las colegas más experimentadas. Y quizás eso, la relación difícil con su madre y la difícil situación de la inmediata posguerra, hicieron que buscara fortuna en los Estados Unidos en 1945. No tuvo mucho éxito, incluso tuvo que pedir un préstamo para poder volver a Europa, concretamente a Italia, donde conoció entonces a su segundo gran tutor, que es el maestro Tullio Serafin, que inicialmente la contrató para cantar la Gioconda en la Arena de Verona. Ahí también conoció a su marido, Giovanni Battista Meneghini, quien le pudo proporcionar quizás la seguridad económica que le sirvió de sustento. Meneghini, 25 años mayor que ella, fue como un padre protector y exigente, que, siguiendo un poco la misma dirección de la ambición de la madre, ayudó a crear la figura mítica de María Callas. Mientras actuaba en el registro de soprano dramático, entonces, cantando Brünnhild en Venecia, y Brünnhild es un papel muy pesado, muy largo del repertorio wagneriano y que tiene una duración muy larga, Tullio Serafin, quizás siguiendo un poco sus instintos de músico, le ofreció la oportunidad porque una cantante no podía cantar y también quizás le propuso el desafío de cantar Elvira de la ópera I Puritani de Bellini en unos pocos días, en 5 días. Ella tenía todavía 3 funciones de Valquiria, entonces tenía muy poco tiempo para preparar el papel que no conocía y que pertenece a un registro completamente distinto al de Brünnhild, el de soprano lírico coloratura. Seguramente su talento, la ambición que heredó de su madre, su enorme tesón, un deseo enorme de corresponder a lo que los otros esperaban de ella y quizás lo que ella esperaba de sí misma, y quizás también una forma de buscar no solo reconocimiento, también sino amor, hizo que no solo aprendiera el papel, sino que lo hiciera de una forma distinta, con la ligereza vocal necesaria al papel, pero también con una calidez y intensidad nuevas. De acuerdo con lo que dice Franco Zeffirelli, quien la vio en aquella ocasión, ella inyectó en la figura algo etérea de Elvira una nueva humanidad. Resulta incluso un poco curioso que este papel, que ha sido tan importante para ella, tiene exactamente el mismo nombre de su tutora. A partir de allí, se reorientó poco a poco hacia el bel canto, fomentando el interés en volver a descubrir las óperas de aquella fase, pero también redimensionando un poco la forma de actuar, de constituir un personaje en la ópera. Aparte del carácter único de su capacidad vocal, de su capacidad para abordar diferentes tesituras, ha sido esta búsqueda de la verdad, de la humanidad del personaje, lo que irónicamente la transformaron en la divina. Dejó su estatus de humana para transformarse en mito. La Callas, la divina. ¿Pero qué es el mito? Es algo que influye en nuestras vidas, no solamente en mi vida, sino en la vida de muchas personas, de una sociedad. Puede convertirse en una creencia, influye en nuestros gustos, en nuestra forma como se hace algo, como se experimenta un sentimiento, en la manera como percibimos un contexto, una realidad. Su efecto es genérico,
y a la vez profundamente individual, porque crea ámbitos de identificación. Me veo, me percibo en ese mito y percibo algo de ese mito en mí. Evoca emociones y experiencias singulares y profundamente personales, mías. Pruebo, siento, vivo algo a través del mito. Los mitos nacen de la necesidad de los humanos de explicar, de narrar fenómenos que no se entienden y que no se dejan explicar de forma racional en un determinado momento histórico. Los humanos crean una mitología como eventualmente la griega antigua, que a la vez les otorga la libertad de articular su existencia, pero la condiciona al destino y la termina con la muerte. Al mismo tiempo, la palabra mito, en el fondo, hace referencia a algo que no es real. A pesar de eso, posee una fuerza tal que hace que proyectemos sobre él sentimientos reales, anhelos reales, deseos reales. Además, es la idea del mito, el efecto del mito que nos hace buscar realizar algo que transcienda nuestra transitoriedad. Generar un legado que lleve a una sociedad, que lleve a otros humanos, sobre todo a los que deseamos que nos amen y nos respeten, que los lleve a acordarse de nosotros. Este mismo conflicto, entonces, entre mito y humanidad, entre fatalidad, destino y voluntad propia se expresa en la dicotomía entre la figura pública de María Callas, la divina, y lo que la figura privada deseaba para sí misma. Ella misma comenta en varias entrevistas posteriores que hubiera cambiado su estatus para ser madre en una familia feliz, pero que su destino la llevó, quizás como misión, a ser la Callas, y que su marido fomentó esa figura, que traía dinero y prestigio, el mito de la Callas, el mito, y no le daba espacio para ser una mujer femenina y frágil, como decía ella. Quizás esa añoranza le llevaba a decir que la función de la mujer es hacer a un hombre feliz, pero al mismo lo que es una posición muy conservadora, digamos. Pero al mismo tiempo ella misma actuaba como una mujer fuerte, de iniciativa propia y que valoraba mucho su libertad. Extrañamente, el epítome de esto está reflejado en la obra en que más a menudo actuó en su carrera, Norma. Una ópera de Bellini. Básicamente, entre otras cosas, pero uno de los conflictos más importantes de la Norma es el conflicto en la propia Norma, entre una mujer poderosa, una autoridad moral, una figura pública, la gran sacerdotisa y su propia figura interna, la mujer enamorada por el jefe enemigo, la mujer que traiciona sus funciones y sus obligaciones, que tiene 2 hijos a escondidas con él y que no encuentra paz por haberlo hecho y sobre todo porque percibe no ser más amada. Casta diva es el área en que la gran sacerdotisa pide paz entre los galos y los romanos a la diosa Luna, pero íntimamente es cuando Norma pide paz para su conflicto personal, su desespero sin solución. Es el conflicto entre la divina, entre el mito, entre la Callas y la persona de María Callas, en que la primera exige de la segunda corresponder al mito que ella misma en parte creó. Otro rol que es muy significativo para ella es Medea, que no solo lo interpretó en la ópera, también en el cine, en la película homónima de Pier Paolo Pasolini. Es importante ver que haya interpretado justamente muchas veces el papel de una mujer extranjera en la Grecia mítica. María Callas es literalmente una extranjera nata, como he dicho, nace en Nueva York, hija de inmigrantes griegos. Hoy día se diría hija de inmigrantes por razones económicas. Al volver a Grecia, como ya lo he comentado, no logra establecer una carrera en el país de sus padres y después tampoco lo hace en Estados Unidos, su país de nacimiento, lo hace en Italia. Ahí reside hasta separarse de su marido para ir a vivir en París, ciudad que funciona como su base hasta su muerte, extranjera en los países donde residía. A pesar de residir en el extranjero, retoma el contacto con Grecia poco a poco y vuelve para cantar ahí en 1957. Ya una estrella, ya delgada, segura de su apariencia, diferente de la gordita que se había ido hacía 12 años. En la entrevista que se le hizo al llegar a Atenas, una de las pocas cosas que yo escuché de ella en griego,
algunos dicen que incluso tiene un acento ligeramente extranjero, se justificaba por no haber cantado para el estreno del festival, por no haberse sentido bien, y que en Grecia no quería solo cantar bien, pero quería cantar mejor que en cualquier otro sitio del mundo. A pesar entonces de toda la seguridad que la divina llevaba dentro de sí, afloraba la fragilidad de la niña que buscaba amor, sobre todo en su propio país. Pide que no se esperen milagros, ya que y ahí hay un lapso muy interesante que pasa durante su entrevista, porque no logra encontrar la palabra en griego, ya que es humana, y después lo dice en griego. Su relación con Grecia vuelve a reforzarse, porque poco después hace una Medea en Londres bajo la dirección escénica del griego Alexis Minotis y con vestuario de un artista griego muy conocido que es el pintor Tsarouchis. Pero al final también retoma el contacto con Grecia, también por otra vía. Después de haber vivido fuera de Grecia, el compositor griego Manos Hagidakis decía que deseaba 3 cosas en la vida. De 2, sinceramente, no me acuerdo, pero la tercera era enamorarse solo en griego. Es interesante que cuando vives en el extranjero y te encuentras con alguien que te atrae y que viene de la misma cultura que tú, hay inmediatamente una forma distinta de identificación, una forma más directa de comunicación, algo que habla a tus instintos de una forma única. Además, después de años siendo la divina, María Callas necesitaba ser humana, conectarse con sus anhelos de joven, vivir cosas que no había vivido de adolescente, mientras estaba buscando amor a través del trabajo y del talento. Seguramente quería finalmente corresponder a la imagen idealizada que tenía del papel de una mujer. Y en ese contexto encuentra aquel hombre poderoso, seductor, divertido, seguro de sí mismo, que le habla en su propia lengua, que le hace sentirse femenina. Ella entonces se enamora en griego. Onassis, 23 años mayor que ella, le proporciona momentos de placer donde puede estar relajada y dejar de ser el mito para gozar el sol, su tierra, su lengua, para vivir su cuerpo de una forma más amplia, más íntima, en lugar de presentarlo como una conquista o de utilizarlo como instrumento de actuación. Quizás por eso dice sentirse tan femenina al lado de Onassis. Siguió trabajando, pero ya menos. Hace algunas funciones y giras, decía estar dedicándose a ser feliz. Y parece feliz, y confiesa que tiene que acordarse de ello más a menudo. Por otro lado, con el paso de los años, quizás también empezó a sentirse más insegura en relación a la respuesta de su instrumento. Hay investigaciones que hablan de que padecía una enfermedad que le afectaba en la voz. Empezó a sentirse más insegura también en relación a su capacidad de corresponder a lo que juzgaba que eran las expectativas del público y seguramente en relación a lo que ella esperaba de sí misma. Se despide de la escena con La Tosca de Londres en 1965. Es una puesta en escena de Franco Zeffirelli que se puede ver muy fácilmente en YouTube. Todo el segundo acto está registrado. Después de esto, como cantante, solo hace conciertos. Pero esta fase final tiene algo como un poco teñido de fatalidad. De acuerdo con lo que dice en su carta a Elvira Hidalgo, descubre solamente por la prensa que Onassis se iba a casar con Jackie Kennedy. Otra vez este nombre, su hermana. Debe ser peor que ser dejado por WhatsApp, por ejemplo. El matrimonio de Onassis y Jackie parece no funcionar. María y él vuelven a verse, quizás a ser amantes. De acuerdo con lo que comenta, él la seduce silbando junto a su ventana en París, como hacían los hombres griegos de su juventud. En el inicio de los años 70, María Callas hace su gira de comeback o de adiós. Sigue trabajando, al menos en su casa, hasta el final de su vida. En 1975, Onassis se muere, no mucho después de la muerte de su hijo, del accidente que mató a su hijo, digamos. María Callas se muere no mucho después de Onassis. Hoy, hace 5 días que se cumplieron 43 años de su muerte. Y este año hubiera cumplido 97 años, si estuviera viva. He hablado con varias personas sobre María Callas y sobre su percepción de ella.
Pero la respuesta más curiosa me la dio un amigo peluquero. Crisóstomos tiene unos 50 años y hasta los 20 y pocos y algo vivía en un pequeño pueblo de Tracia, que está al noreste de Grecia, donde nació y vive su familia hasta hoy. Como adolescente gay, la atmósfera local debía ser particularmente sufocante. A los 18, para intentar comprender la celebridad, pide en préstamo en la biblioteca pública de su pueblo unos LPs y unos casetes de María Callas. Cuando llega a casa, se pone a escuchar el primer LP, o al menos la parte del LP que pueda, hasta que su madre le grite desde la cocina: «Apaga este ruidazo con esta gente gritando». Bueno, todavía tenía la alternativa de los casetes. Para evadirse de la bronca de su madre, entonces pone su Walkman y se va al spinning que tenía en su casa en aquel momento, y se pone a pedalear en la máquina de spinning, mientras escucha a María Callas en su Walkman. Pedalea cada vez más rápido, se siente invadido quizás por una sensación extraña de intensidad, de libertad, vive emociones intensas, le evoca alguna cosa muy personal, incluso sin entender lo que le dicen las palabras. Al final, cuando termina, le queda una sensación de vacío y la nostalgia de cosas que todavía no había vivido. Le pregunto por qué y me contesta con algo extraño. Dice: María Callas es algo como el equilibrio del escorpión. Vuelvo ahora al inicio, a su bautismo. Vuelvo a uno de sus nombres, al mismo del cual hablé antes, Quiquilía, Cecilia. Si la santa a la cual se refiere es el nombre de la patrona de la música, una de las varias etimologías posibles conecta el nombre con la palabra ciega en latín. Repito el mismo dicho latino, nomen est omen. Y el nombre, y María Callas era fuertemente, pero fuertemente míope. Llevaba unas lentes muy gruesas. Sin ellas no lograba ver la batuta del maestro desde la escena. Quizás eso le llevó desde temprano a obligarse a ser tan buena musicalmente como para poder prescindir de seguir la batuta. Ella tenía que saber bien la música, por cojones, pero quizás el hecho de no tener que o no poder estar pendiente del maestro durante el espectáculo le daba al final una mayor libertad para actuar que a los otros cantantes que ellos sí podían confiar en recibir una entrada por la parte del maestro. Transformó lo que se puede ver, lo que puede ser visto como un gran problema, en una virtud. Así creaba espacio para interpretar escénicamente su papel, para llenarlo de lo que ella misma llamaba verdad y humanidad del personaje. De esta forma cambió, quizás revolucionó la forma de actuar en la ópera. Pero a pesar de tener un conflicto serio con la idea que se tenía de ella como divina, como la Callas, como mito, en fin, y insistir en que se viera su humanidad, no le gustaba ser vista llevando gafas. Y cada vez que se percataba que le estaban sacando fotos o le estaban filmando, las bajaba inmediatamente. Vuelvo también a la casa de su adolescencia en Atenas, aquella casa en mal estado, medio abandonada. Quizás sería un sitio ideal para hacer un proyecto interesante en conmemoración del centenario del nacimiento de María Callas en 2023. Vuelvo a su acera bajo la protección temporal, vuelvo al hombre instalado en la acera, con sus pelos grises, de varios tonos, con sus gafas, su puro y su cuaderno. Me percato que puede acordarme de un cierto famoso armador griego. Quizás está escribiendo: te he amado, no siempre bien, pero tanto y tan bien como lo he podido. Y espera que un día vuelva a salir la gordita alta de lentes gruesas que lleva dentro a la sílfide, o viceversa, la sílfide que lleva dentro a la gordita. Ya no lo sé. Recuerdo que algunas veces el canto de María Callas me ha emocionado mucho. Hay algo de muy característico, de muy personal en ello. Pero quizás soy yo quien proyecto eso en su canto, en la forma como la imagino. Ella, con ayuda de su público, construyó muy bien su mito de divina, pero acabó algo prisionera de ella. Y no hay nada que ella reitere más mientras habla que el hecho de que es humana y que desea ser percibida y amada como tal. No sé entonces si es un cambio en mí,
Pero hoy día lo que más me emociona no es escucharla cantar, sino escucharla hablar. Tuve que atravesar el mito de la Calas para llegar a algo que es quizás otro mito, pasando por sus lapsos en el emaranhado de su franqueza, de la forma tan clara como habla, como si yo intentara, como si pudiera entrar por aquellos lapsos en una sala de espejos donde, a través de las deformaciones, pudiera ver nuevas dimensiones de mí mismo, quizás en búsqueda de una dimensión mía más empática, más humana. ¿Está? El otro día yo estaba bajando por el Paseo de Gracia en Barcelona. Era uno de estos días en que yo tenía que ir al médico para recoger unos exámenes. Era un tema que me dejaba inseguro en relación a mi salud, pero los resultados estaban bien. Yo me había cuidado mejor de lo que pensaba. Cuando eso me pasa, necesito caminar, ser indulgente conmigo y comer un buen dulce, sentarme en un banco público y pensar en la vida. Pasé por una terraza algo bulliciosa. Había una señora sola en una mesa en medio de todos, pero nadie la miraba. Llevaba un abrigo algo grueso para la estación. Estaba comiendo un helado y se estaba ensuciando las manos en su ansia de comer. Se limpiaba las manos repetidamente. Llevaba unas lentes muy gruesas, a través de las cuales miraba a los otros pausadamente, en aquel bullicio de que ella no formaba parte. No sé si me miró, pero tuve las ganas de decirle, ¿puedo darte un abrazo? Muy bien, Marcelo. Enhorabuena. Ha sido precioso. Tenemos unos minutillos antes de dar por finalizado el acto. Si queréis hacer, aprovechamos que está Marcelo, alguna pregunta o alguna cuestión. Profesor Manuel Serrano, ¿quiere comentar? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia, que ha tocado el lado más íntimo de Calas. Yo tengo, usted es especialista, yo soy un... Yo no soy especialista, como solamente utilicé la cuestión del ensayo para poder estar en diálogo con la figura. Pero ha referido en varias ocasiones la dicotomía entre el trabajo y la vida personal bastante, digamos, ajetreada de María Calas, y se ha referido 2 o 3 veces a su aspecto gordita, a su ganancia, a su pérdida de peso, y es ahí donde yo quería preguntarle, cuando ella pierde tanto peso en los primeros años de la década de los 50, si no le parece que desde el punto de vista profesional, no personal, que usted lo ha dejado claro, perdió una gran parte de su tono lírico, de su voz. Un momento, y lo pongo en contraposición, porque me ha venido ahora a la mente, a la que yo creo que es su heredera natural, la rusa Netrebko, que ha hecho justamente lo contrario. Ha pasado de ser una belcantista de colatura, con un cuerpo más delgado, a admitir su ganancia de peso tras la maternidad, etcétera, etcétera, y decir, bueno, como mi voz ha cambiado en relación a mi peso, no voy a hacer más normas, Lucia de Lammermoor y Puritani, sino que me voy a dedicar al verismo, a Rossini. ¿Qué le parece, también desde el punto de vista personal, de lo que implica personalmente la ganancia y pérdida de peso para el ejercicio de su función? Gracias. No sé si necesariamente tiene que ver. Hay algunas cantantes que comentaron que en el momento de su pérdida de peso perdieron, digamos así, lo que puede ser el impulso inicial para lanzar una cierta nota. Pero es el caso de Deborah, ahora me olvidé, una muy famosa cantante americana que era muy grande y después se ha vuelto muy delgada, pero con un anillo que ha puesto en su estómago. En relación específicamente a la Calas,
o a María Callas. Joan Sutherland, que era una otra grande cantante, o no sé si todavía vive, pero murió. Pues ella comentaba, no, quien no escuchó Callas antes de adelgazar jamás escuchó la verdadera Callas. Yo, sinceramente, en mi percepción de cómo canta, sí, quizás por un lado hay un menos cuerpo en la voz, pero hay una otra forma quizás de interpretar, una otra... Ella misma dice que yo me siento mal, me sentía mal, de repente me exigían de mí que yo fuera esa joven bella y yo no me sentía corresponder a esto. Entonces, es esta la razón por la cual yo estaba en escena y estaba sudando mogollón y no quería esto. Quería poder ser auténtica en mi rol, porque esto era una de las cosas más importantes para ella, buscar la autenticidad del momento en que interpretaba. Entonces, para ella sí ha sido una cosa muy importante haber perdido el peso. Y yo personalmente no veo... es que es muy difícil porque las grabaciones también... Ella bajó de peso en el año 53-54. Y ahí justamente yo escucho algunas diferencias de sonido más tarde, que tiene aquella voz que es un poco así, que es un poco embotellada, como se dice. Sí. Pero eso también depende del repertorio que está cantando. Por ejemplo, Rossini, una voce poco fa, lo canta con esa cosa un poco aquí atrás que es un poco rara. Pero a mí me encanta sentir que está esta seguridad ahora no solamente de la cantante, pero sino también de la persona. Me encanta ver esto. Y continuando con eso que estaba usted diciendo, en el 55 cantó en Lisboa con Kraus una traviata para sí, cambiando de ciclo. Yo me refería, y gracias por la respuesta, a esa lucha que ella tiene entre su persona femenina y su trabajo como soprano máxima. Es griega y por lo tanto ya lleva recorrido, porque lo tiene en la sangre, lo que los griegos llaman el pathos, la teatralidad. Gracias por la respuesta. Y la Traviata justamente es un ejemplo que mucha gente reclamaba de ella, porque hay un momento en el cuarto acto en que tiene que atacar una nota aguda y que ella ataca de una manera en que siempre desafina. Y ella decía, pero me estoy muriendo. Entonces, y justamente en este vídeo que se ve de Lisboa, se oye que no es que desafina, pero la nota no se queda firme. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Costas. Gracias, profesor María Pedri. Gracias, profesor Manuel Serrano. Quiero darles las gracias a todas y todos ustedes por haber estado aquí esta tarde. Yo creo que ha sido una tarde muy bonita. Hemos empezado con mucha fuerza, con mucha ilusión estas actividades del Aula de Grecia. La profesora Maripaz López, le vuelvo a agradecer personalmente que coordine todo esto, que revise la programación. Ella es una trabajadora infatigable. Y a partir de ahora, como les digo, tanto en la página web de la sede, los correos electrónicos con la programación que mandamos. Si alguien quiere recibir la programación semanalmente, puede dejar su correo electrónico ahora aquí. Por razones del tema de la propiedad intelectual, nos piden el consentimiento antes de mandar los correos, pero bueno, es rellenar una ficha que es un minuto. Y nada, a partir de ahora pues encontraremos nuevos espacios de cultura griega aquí en la sede. El mes que viene ya tenemos otra conferencia. Estamos viendo a ver si podemos, nuestra idea inicial era hacer una exposición también en una de las salas, exposiciones de fotografía. Finalmente, bueno, la vamos a retrasar, no es que haya quedado anulada ni suspendida, vamos a retrasarla, pero la haremos. Tenemos 2 cuatrimestres más, Jorge. Exacto. No todo va a ser ahora, vamos a ir poco a poco, pero con paso firme y con actividades que les van a interesar. Pues muchísimas gracias, levantamos la sesión y hasta otra. Disculpen por todos estos inconvenientes que tenemos ahora, de llevar las mascarillas y demás, pero es lo que nos toca.
Gracias.